Saludos, muy buenos días o muy buenas tardes si ven esta emisión por la tarde a la radio de la Universidad de Salamanca en esta semana que estamos realizando bastantes actos que están relacionados con el Día de la Mujer. No solamente el día 8, sino durante toda la semana se van a ir produciendo programas, intervenciones que van a tener como referencia este Día Internacional de la Mujer. El de hoy es muy interesante porque nos une a 4 mujeres, tres de ellas estamos aquí en Salamanca, la otra la tenemos en Brasil, en Alagoas, y las tres son grandes conocedoras del tema de género, del tema de igualdad de la mujer, porque han trabajado mucho tiempo en todo ello, tanto en derechos humanos como en el tema de la mujer específicamente. Maripaz Pando Ballesteros, que es la directora del Seminario Internacional de Derechos Humanos. Buenos días, Maripaz. Hola, buenas, muy buenas a todas. Esther Martínez Quinteiro, que es la directora de esta tertulia y es la que nos lleva a todas, cautadas, y que también ha trabajado muchísimo en el tema de los derechos humanos, tanto en España como ahora también en Brasil. Muy buenos días, Esther, y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder realizar esta emisión. Buenos días y muchas gracias a ti. La radio es crucial para la red de plataformas audiovisuales y de Radio Universidad de Salamanca y también para el Observatorio Radiofónico de Violencia de Género, que también participan en esta actividad junto con el Seminario Internacional de Historia Contemporánea de Derechos Humanos y el GIR, el Grupo de Investigación reconocido de Historia de los Derechos Humanos. Entonces, creo que la radio para mí siempre ha sido muy importante y el apoyo de Elena ha sido crucial para las mujeres y para los derechos humanos en esta Universidad de Salamanca. Muchas gracias. Esther, a mí me hace especial ilusión que tú nos presentes a nuestra siguiente invitada, que se encuentra en Brasil, en Alagoas. Seguramente la pronunciación no es exactamente así. Preséntanos, aunque ella también ha estado en la Universidad de Salamanca, ha tenido estancias en España. Sí. ¿Quién está con nosotros? Mira, Elvira Simões Barreto es una vieja conocida nuestra que ha estado ya en algunas tertulias del Observatorio Radiofónico de Violencia de Género y es profesora de Servicios Sociales en la Universidad de Alagoas, en donde ha desempeñado papeles importantísimos y donde ha organizado eventos impresionantes como una reciente bienal en la que yo estuve presente y que realmente fue algo ciclópeo. Ha organizado unos congresos maravillosos de derechos humanos allí. Y ha trabajado con el Seminario Internacional de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos. Tuvo una etapa en que estuvo aquí como investigadora visitante después de pasar por Barcelona. En Barcelona se doctoró en periodismo y en comunicación, así que es experta en estos temas y dirige grupos de investigación, coordina grupos de investigación relacionados con derechos de la mujer, de la juventud, de los niños, y es una especialista en temas de género que conoce muy bien. Es postdoctora en Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca, formó parte de la primera promoción, como dicen en Brasil, de la primera turma de estudiosos de los derechos humanos que se formó en esta universidad. Fueron 19 y fue de esas promociones que dejaron una profunda huella en el Centro de Estudios Brasileños y en la Universidad de Salamanca, todos amigos y todos hoy coordinando y dirigiendo grupos de estudios sobre derechos humanos. De modo que reúne unas condiciones muy especiales por esa preocupación por el mundo del periodismo, por el mundo de la comunicación y también por esa preocupación social que le da el pertenecer al área de servicios sociales, a la que también pertenecía otra vieja amiga que hoy no tenemos con nosotros, que es Adriana Torres, que también estuvo en el Seminario Internacional de Historia Contemporánea de Derechos Humanos. Todas llegamos a ser pues muy amigas, muy solidarias y hemos trabajado mucho juntas. Yo quiero aprovechar el momento para agradecer a Elvira todo lo que me ha dado, aparte de su amistad, que para mí es preciosa, durante todos estos años en que coordinó diferentes seminarios del postdoc de Derechos Humanos y también del Seminario de Historia Contemporánea de Derechos Humanos. De modo que es una vieja conocida, es una experta en comunicación, es una experta en servicios sociales y es una persona muy comprometida con las causas de género, una vieja luchadora. Bueno, pues enhorabuena también por seguir manteniendo esa red y, bueno, y bienvenida, por supuesto. Enhorabuena por seguir manteniendo esa red, ¿no?, de información, de comunicación, de investigación. Es muy importante, desde luego, que se siga manteniendo esa red y que ahora, por ejemplo, puedas participar con nosotros en esto que yo creo que va a ser muy, muy interesante.
está hablando mucho de pandemia, de mujeres. Este va a ser el tema que vamos a abordar. Y no sé si quieres, Elvira, antes de que empiece a hablar Maripaz Pando, que va a abrir un poco la tertulia, no sé si quieres comentar tú también algo, que todavía no te hemos dejado hablar. Yo, es que estoy con una emoción muy grande. Cuando Helena, muchos buenos días, es una emoción muy grande porque cuando la profesora Esté expone algunos trabajos que he desarrollado y estou delante de duas mulheres, duas professoras que han contribuído muitíssimo com a instância em Salamanca e os eventos que a professora ha dicho que realizado ha sido depois da instância em Salamanca, em pós-doutorado, que passei, aproveitei ao máximo para aprender, para ir ao seminário internacional de História com a professora de Direitos Humanos, com a professora Maripaz Pando. Muitas, supongo que, bueno, durante, por el período de um ano, ¿no? Com a professora Maria Esté também, estuvimos a fazer coisas bonitas e bem. E agora estamos aqui em Brasil, né? Então, a emoção é muito grande. Helena, contigo também estive algumas vezes e ha sido muito, muito importante para a minha vida acadêmica também, as experiências em la rádio. Então, felicito a todas vosotras e muito nos fortalece este encontro. A mim que nós outros estamos aqui no Brasil em um momento muito difícil, as mulheres estão em situação de vulnerabilidade como nunca em sua história, e então é muito significativo podermos aqui, como 4 mulheres que estão a falar sobre um tema tão importante e nos fortalecer, porque aqui está muito difícil. Entonces era un poco... Desde luego que todos estos conocimientos, el tenerlos en común sí que fortalece y así está haciendo también, ¿no? La lucha por la igualdad. Maripaz Pando va a comenzar hablando de este tema. Maripaz, se habla mucho de que la pandemia realmente ha hecho recorrer muchos pasos atrás en el tema de la igualdad, que las mujeres están pagando quizás más que otros colectivos todo este asunto de crisis económica, de crisis laboral. Parece que están saliendo más perjudicadas que otros colectivos. A mí me gustaría que, si nos puedes comentar en torno a esa línea, si eso es así, si hay ya estudios que lo dicen. Buenas tardes o buenos días a todos. Yo también quiero comenzar agradeciendo, porque no puede ser de otra manera, agradeciendo a la profesora Esther Martínez Quinteiro, que se ha encargado de coordinarnos y de juntarnos esta tarde aquí, a la red de plataformas contra la violencia que está organizada y, por supuesto, bueno, pues a ti también, Elena, que nos permites, que nos abres tus micrófonos, que nos permites que en Radio Universidad pues nos dé la posibilidad y la oportunidad desde el Seminario de Historia Contemporánea de los Derechos Humanos de poder, bueno, pues trasladar estas ideas y de poder canalizar un poco la actividad y la preocupación del propio seminario a través de los micrófonos de Radio Universidad y siempre nos brindas la oportunidad de poder organizar las actividades. Y, por supuesto, a la profesora Simoes Barreto, Elvira, que esta tarde con toda disponibilidad se ha ofrecido a charlar con nosotros y a plantearnos sus estudios y sus investigaciones y los resultados de las mismas. Desde luego, el Seminario de Historia de los Derechos Humanos no podía perder la oportunidad de conmemorar o de hacerse presente un 8 de marzo nuevamente. En cursos anteriores también se han organizado diferentes actividades, diferentes programas de radio, contigo, Elena. Entonces, este año
como siempre, pero más que nunca, precisamente porque hay unas características especiales. La pandemia está condicionando la situación de las mujeres en todo el mundo y la conmemoración y la celebración de los 8 de marzo en todo el mundo también. Y no podía ser otra temática la que nos ocupara en esta actividad y en esta charla y en este encuentro en el que nos va a servir pues para reflexionar, para pensar o para poner el acento sobre las cuestiones que están ocurriendo y sobre cómo la pandemia está afectando, como muy bien introducías, Elena, la situación de las mujeres. Hay estudios, hay investigaciones. ONU Mujeres ha sacado un informe tremendamente preocupante sobre cómo está afectando la pandemia a las mujeres de todo el mundo. También hay un informe del Parlamento Europeo que dice cómo más de 2 millones de empleos femeninos se han perdido durante la pandemia en Europa, siendo precisamente España uno de los países más sacrificados o más afectados por esa pérdida de empleo. Se nos habla en ese informe de la situación de vulnerabilidad de las mujeres, de cómo ha aumentado exponencialmente la violencia machista durante este año de pandemia. Incluso ONU Mujeres habla de una pandemia en la sombra en la violencia machista. No quiero insistir en este tema porque Elvira es una especialista en esta cuestión y yo supongo que ahí va a hacer especial incidencia en su presentación. Por otro lado, también se nos comunica o se nos traslada en ese informe cómo el 70% del empleo femenino durante la pandemia es a efectos de cuidadoras y cómo esas cuidadoras han estado en la primera línea de los cuidados relativos a la pandemia, cómo la atención a los enfermos y a los contagiados en el 70% de los casos estaba en manos femeninas y en manos de las mujeres que han estado expuestas permanentemente a esta situación de peligro, a esta situación de riesgo. En este nivel de cuidados o en esta situación de atención. Por tanto, bueno, pues nos encontramos con desempleo, nos encontramos con brechas salariales, nos encontramos con situaciones de riesgo, con situaciones de violencia y con una situación complicada. Dice ONU Mujeres, desde luego es muy importante que las mujeres estén en las mesas de negociaciones donde se están tratando de resolver o de gestionar las salidas que se van a ofrecer a la crisis. Y bueno, pues es muy conocido algunas intervenciones bueno, pues como yo diría, como un eslogan o como una frase muy recurrente que se está diciendo que mientras las mujeres estamos cuidando, los hombres se están repartiendo el poder. Esto lo están diciendo a modo de no sé si de eslogan o de frase muy pegadiza, se está diciendo en ONU Mujeres, se está diciendo muchísimas feministas están acogiéndose a esta frase y a la necesidad de llamar la atención sobre la urgencia de que las mujeres estén presentes en esas soluciones que se están discutiendo de cara a las salidas de la crisis para tratar de que esas brechas tan evidentes no sigan profundizándose. Por tanto, creo que es una situación extremadamente compleja. Coincide este año el 25 aniversario de la conferencia de Beijing, que no ha podido celebrarse ni conmemorarse, pero precisamente pues, se plantea como si en 2019 no se habían cumplido los retos marcados en Beijing, a fecha de 2021, el 8 de marzo de 2021, los riesgos de incumplimiento y los riesgos de fractura y de quiebra y de empobrecimiento de las mujeres y de situación crítica para ellas ha aumentado exponencialmente con motivo de la pandemia. Entonces, sí creo que tengamos motivos y elementos de preocupación y, desde luego, sí creo que sea un elemento o un tema para discutir en un 8 de marzo. Intervenir en este momento porque la pandemia sí es universal, la pandemia camina muy rápido, ha modificado mucho las estructuras económicas, ha creado mucha crisis y yo no sé si la respuesta a nivel de mujeres también ha ido paralela y también hay esa prisa, ¿no?, de ir acompasando
a la pandemia, también la respuesta de las mujeres por parte del movimiento feminista, por parte de las organizaciones internacionales. Paz, por ejemplo, ha hablado de la ONU, ¿no? Si paralelamente también se están tomando una serie de determinaciones para que todo lo que ha avanzado la mujer en los últimos años no se acabe en un año de pandemia. Yo creo que efectivamente hay una reacción de las mujeres de resistencia y de decir que no van a dar marcha atrás, pero en este momento, al margen de que las mujeres protestan, las mujeres se presentan, las mujeres siguen teniendo proyectos de ley que ponen en marcha, la crisis realmente está produciendo un impacto en algunos aspectos paralizante, porque las mujeres se han metido en casa a cuidar a sus hijos muchas veces, a cuidar a los enfermos. Cuando las dos personas trabajan, hay un estudio de Lidia Farré de la Universidad de Barcelona que muestra cómo en el caso español, efectivamente, la responsabilidad principal de las mujeres ha sido el cuidar de sus familias y cómo también ocurre lo mismo con las personas que están en ERTE. Es decir, sabemos que los hombres con hijos en ERTE entre abril y junio del año 2020 eran el 16% y el porcentaje de mujeres con hijos que estaban en ERTE era el 20%, es decir, que muchas más mujeres estaban en ERTE que hombres, y estas mujeres que estaban en ERTE muchas veces estaban en casa cuidando precisamente de los hijos, y incluso aquellas mujeres que estaban trabajando, teletrabajando. En mi propia casa ha habido mujeres teletrabajando, mi nuera y yo estábamos teletrabajando durante los meses de confinamiento. Pues ciertamente los niños pequeños, eran mis nietos, pero eran los hijos de mi hijo y de mi nuera, pues es una gran dificultad trabajar y cuidar de niños pequeños. El gran problema está en las mujeres que tienen hijos entre 0 y 15 años, y sabemos que estas mujeres son las que más han perdido su empleo. El País sacaba el sábado 6 una noticia cortita en una de las páginas interiores, pero muy ilustrativa, donde recogía o sintetizaba dos informes. El informe del ESADE, que estaba hecho por dos investigadoras, en donde precisamente relacionaba esta pérdida mayor de empleo por parte de las mujeres que por parte de los hombres, y tenemos otra cosa que es la encuesta de la población activa, también la recogía El País, y en esta encuesta de la población activa se veía cómo la tasa de empleo femenina en el último trimestre del año pasado, del año 2020, cayó casi 3 puntos porcentuales frente al año 2019, y cómo entre los hombres el descenso fue de menos de 2 puntos. Es decir, las mujeres tienen una pérdida de 3 puntos, los hombres tienen una pérdida de 2 puntos. De modo que estas cosas las sabemos, en parte por las propias encuestas de población activa, en parte por estos trabajos, y Maripaz Pando hacía referencia a escala mundial al informe de la ONU, pero también tenemos datos de que en España se está produciendo el mismo proceso. En España las mujeres en este momento tienen más carga doméstica, más brecha de trabajo doméstico, trabajan el hombre de alguna manera de unos años a esta parte, ha corregido parte, no todo el desajuste que había en la distribución del trabajo doméstico, pero estaba empezando a realizar un porcentaje un poco mayor de trabajo doméstico, pero parece que con la pandemia las mujeres han vuelto a asumir un mayor volumen de trabajo doméstico. Por otra parte, sabemos que tienen una brecha de temporalidad muy grande. La mayor parte del trabajo femenino se realiza con contratos temporales y una mayor tasa de desempleo. Es decir, que en la pandemia efectivamente vemos cómo en el terreno laboral está produciendo en España un desajuste mayor entre mujeres y hombres. ¿Reaccionan las mujeres? Pues sí, protestan, se manifiestan, luchan, no están paradas, ciertamente, pero cuando tú te encuentras en paro, con niños pequeños metidos en casa, en una situación dramática, la situación de Brasil, supongo que nos hablará Elvira ahora, es verdaderamente terrorífica, porque en España estamos muy mal, pero en Brasil están peor. El número de personas que están muriendo y el número de personas que están enfermando, el número de amigas que están enfermando para esta misión. Yo contaba con la presencia de alguna historiadora más brasileña, y me ha dicho, no puedo estar en la webinar porque
Tanto mi marido como yo, como mis hijas, estamos los 4 enfermos, muchos amigos y muchas amigas están enfermos, y esto paraliza, no hay duda ninguna que la enfermedad tiene un impacto verdaderamente dramático, y es muy difícil sustraerse. Es más heroico el tener que luchar en estas situaciones, y creo que Elvira también nos va a hablar del tema, ¿verdad? Porque de esto se ha hablado mucho en la ONU y también en España, del incremento de la violencia de género, porque claro, debe ser terrorífico que una mujer maltratada no tenga más remedio que confinarse en casa con su agresor. La situación es verdaderamente terrible. Ahora no tenemos una situación de confinamiento como tuvimos en España hasta el mes de junio, ¿verdad? Pero con todo es suficiente con lo que hay. Es decir, que yo creo que Elvira tiene una publicación reciente, un artículo reciente, en donde hace traza una panorámica mundial de cómo ha influido la pandemia en la situación de las mujeres, y que puede hablarnos con conocimiento de causa. Yo le daría la palabra a ella para que desarrolle en unos 20 minutos, digamos, una breve síntesis sobre lo que ve que está ocurriendo en el mundo en los diferentes aspectos, con la suerte de las mujeres, con su trabajo, con su situación personal, con sus problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, que siguen siendo terribles. Las plataformas no están favoreciendo, a pesar de lo que se dice, la conciliación de la vida laboral y familiar. No hay manera de conciliar cuando tienes un bebé subiéndose por encima de los teclados del ordenador y gritando y llorando. Eso no es conciliar, eso es sufrir, es verdaderamente terrible, porque yo he vivido la situación personalmente, digamos, no con la intensidad con la que la pudo vivir mi nuera, pero en mi casa estábamos trabajando 3 con 2 bebés, ¿verdad? 2 bebés de 2 años y de 4 años. Entonces, os podéis imaginar, era imposible, porque las niñas se ponían desesperadas de vernos a todos trabajando en el ordenador. Se dice, ay, es que estás en casa, es más fácil conciliar. No, mira, con un bebé en casa estás peor que en el lugar de trabajo, porque el bebé no entiende. Un niño de 2 años, 3 años no entiende que tú no le prestes atención, que hables con la pantalla. Él pretende que tú le hagas caso a él, como es lógico, es un niño, ¿verdad? Entonces, eso de la conciliación de la vida familiar y laboral con la pandemia va a peor, no va a mejor. No sé qué piensas. Elvira, yo te daría la palabra para que nos cuentes lo mucho que sabes sobre estas cuestiones. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí. Muchas gracias por estar hoy con todas nosotras. Entonces, gracias a vosotras por la confianza de la invitación. Eu propongo apresentar um panorama com enfoque em la violência de gênero, e pido desculpas porque não estou a praticar muito espanhol, e ahora mira como he perdido um pouco. Te entendemos bien, no te preocupes. E como são muitos dados, eu vou ler um pouco também para não perder a riqueza do panorama e da configuração que hemos buscado traçar para que tenhamos uma visão de como a violência de gênero é uma violência que poderíamos chamar metaforicamente como uma pandemia que antecede a pandemia de coronavírus, do Covid-19. Porque o conceito de pandemia é global, é que mata, contamina. Isso já hemos vivido, estamos vivendo a violência de gênero em todo o mundo de uma maneira pandêmica, é verdade. Então, buscamos demonstrar que essa pandemia de violência de gênero é uma realidade para nós outras, para o mundo. E há dados sobre isto. E hemos hecho com uma breve investigação, juntamente com um grupo de investigadores do grupo de investigação Gênero, Diversidade e Direitos Humanos, do programa de pós-graduação em Trabalho em Serviço Social da Universidade
de Alagoas, la Universidad Federal de Alagoas, de la Facultad de Servicio Social. Es una doctoranda, por coincidencia, de la Universidad de Salamanca, Ana Julia Gruciado, una investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, un aluno de especial de posgrado en Maceió, en Alagoas, Jerónimo. Aline Martins, de la Universidad de Barcelona, una periodista también, y un abogado. Pero voy a intentar hacer un resumen, ¿vale? Entonces agradezco también a ellos por me ofertar algunos más subsídios para nuestra reflexión. Entonces, yo organizei a apresentação Mulheres em o contexto da Covid-19 e, de início, é importante, por el dia de hoje, tratar como, em la história, somos mulheres em luta permanente, independente do Covid, e diante de todas as adversidades históricas, desafios e obstáculos. E esta história de resistência, e me acordei a hora que recebi um card de umas chicas, alunas, jovencitas, que dizia assim, se tu estudas, mulher, agradeça ao movimento feminista. É algo sencillo, pero é real e é verdade. Resgatando a história, no século XX, quando ha sido possível o voto, o direito ao voto, o reconhecimento da mulher como sujeito social, porque hasta há estudo de Foucault que é muito pior, não é que ha sido vetado, é que não ha sido considerado nada. Em la gran parte da história da modernidade, e agora estamos, como vosotras han dicho, estamos agora em la iminência de perder, assim, por nada, não vamos a deixar. Temos que enfrentar. Pero temos muitas mulheres que se morrem por algo que poderia ser evitado, que não poderia haver, que é a violência de gênero. Não é um vírus. Não é algo externo. É algo da cultura. É algo da humanidade. Porque estão se mobilizando agora para enfrentar a Covid e a violência que está, assim, muito matando muitíssimas mulheres que vêm sofrendo por abuso, por estupro, e morrendo se ha sido assassinada cotidianamente. Então, dicho esto, o que quero dizer, apesar das adversidades a lo largo da história ocidental, sempre ha havido mulheres que se rebelaram contra esta atroz realidade, lutando por la libertad e muitas vezes pagando com sua própria vida. Por exemplo, a Olympe de Gouges, e tantas espanholas que temos também, brasileiras, e agora estas anônimas que estão sofrendo muitíssimo por estar confinada em seus hogares a conviver com o agressor. Então, para seguir com o panorama, eu me gostaria de dizer, do ponto de vista de algumas premissas, duas premissas. Uma, que a divisão social e sexual do trabalho tem uma relação recíproca e interdependente com as dicotomias público-privado, homem e mulher. Produção é o mundo público da economia e a reprodução social é o cuidado e o afeto.
por lo que ofrece bases objetivas para a intensificação da violência de gênero em tempo de Covid-19. Premissa 2. Em la pandemia Covid-19, com el isolamento social, as dicotomias, estas que he dicho, público-privado, que generam roles de homem, roles de la mulher, produção, economia, trabalho remunerado, valorado, cuidado, afeto, sem valoração, todavia se mantém, do ponto de vista social, cultural. Sin embargo, o isolamento e a quarentena levam a deshacer a dicotomia público-privado desde o ponto de vista físico. Lo público-privado se dissolve em la prática diária. É o piso, entre comillas, de la fábrica, la oficina, las tiendas e outros não estão em la calle. E todo o trabalho agora se faz dentro de casa, del hogar, em el privado, em el devaluado espaço de trabalho feminino. Consequências, a mulher começa a ter uma sobrecarga de trabalho, como já ha dicho. Por outra parte, queda claro para a maioria de los hombres inoperantes e inexpertos que são para realizar o trabalho doméstico. Então, como los habita em estes machos da espécie humana, é o desejo do dono, do patriarca, do proprietário de bens e pessoas, está ali na subjetividade, e são educados para desfrutar a liberdade. É angustiante. A angustiante tensão se resolve através da violência, da agressão a las mulheres que los rodeiam. Miremos o panorama. O panorama, um pouco das pessoas que investigaram comigo, vamos a mirar para a Europa, Estados Unidos e América do Norte, no caso, China, Latinoamérica e Brasil. Em Europa, vou destacar alguns pontos para que garantizemos lá o tempo. É comum pensar que existe uma correlação entre o desenvolvimento de um país e a seriedade com a que trata a violência de gênero. E particularmente em lo que respeita à superação da violência em la vida social, em la vida das mulheres. Por exemplo, até o último informe de Anistia Internacional, ao que tivemos acesso em 2019, apesar de estar entre os primeiros países do mundo com respeito à igualdade de gênero, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia têm altas taxas de violação contra as mulheres. E seus sistemas de justiça falham com respeito às sobreviventes das violências. Em todo o mundo, a violência de gênero nos países desenvolvidos e não desenvolvidos se ha visto agravada com a crise, como sabemos, a crise sanitária mundial. Estatísticas sempre han sido alarmantes. Uma em cada 3 mulheres sofre violência física ou sexual durante sua vida, segundo a OMS. E, sin embargo, a violência mais estendida é esta violência de gênero, pero uma de las menos denunciadas como violações de direitos humanos. Em la crise de la pandemia, o que significa estar encerrada com seu agressor? Como fortalecer os mecanismos de proteção às mulheres em um momento de maior inestabilidade emocional, financeira e física destas? Então, para desenvolvendo os dados e apresentando nestes países do mundo, nós também, eu vou apresentar também algumas iniciativas de enfrentamento
por emergência do tema da violência de gênero. Alguns que reconhecem que é importante invertir, e outros países que, como o Reino Unido, que não o fazem. Lá ONU Mulheres corretamente aborda e enfatiza fatores como as restrições de movimento. A quarentena ha criado obstáculos adicionais para escapar de situações violentas ou aceder a serviços essenciais. Em Argentina, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, funcionários governamentais, pessoas que defendem os direitos das mulheres, movimentos sociais, movimentos com estes movimentos feministas, informaram que reconhecem o aumento com as denúncias durante a crise esta que estamos a viver e se comprometem a desenvolver algum sistema de proteção de emergência. Isto eu detectei por Bradley y algunos autores. De hecho, Elvira, perdona que te interrumpa, en España sí que se tomaron una serie de medidas especiales en casos de violencia de género y en tiempo de confinamiento. Se arbitraron nuevos números de teléfono donde llamar, también las farmacias, se podía ir a las farmacias, también había un mecanismo para poder ir a una farmacia, que esos establecimientos siempre estaban abiertos. Com a tarjetita, nós aprendemos aqui também, porque vocês estavam em isolamento mais pronto que nós outras. Então, é importantíssimo que aqui também uma tarjeta que ponia máscara 19, não? As chicas chegavam. Esta criatividade para sobreviver duele muito, sabes? Porque é muito forte todo isto, sabes? Verdade? Que temos que sobreviver com medidas que são tão bárbaras do ponto de vista de estar com um parceiro afetivo y tener que tomar medidas de protección con este carácter. Bueno, y comentabas antes otra cosa, antes de que sigas, ya no te interrumpo más, Elvira, también comentabas que el desarrollo económico no va paralelo a los derechos sociales, que hay personas o hay países muy desarrollados económicamente y que sin embargo tienen pocas prestaciones sociales, poca igualdad para las mujeres, etcétera, pero yo diría que realmente sin desarrollo económico no puede haber tampoco desarrollo social. Sí, concordo. Yo creo que esto lo estamos viendo ahora también con la pandemia, ¿no? En crisis económica siempre hay sectores más perjudicados, ¿no? Se pierden derechos. Yo quise destacar que los países con desarrollo económico deberían tener más responsabilidad porque no hay disculpas para que tengamos protección a las mujeres. El desarrollo social se refiere al desarrollo de las políticas de género, que aún habiendo un buen desarrollo de políticas de género no hay suficiente sensibilidad social. Pero eso lo sabemos hace años. Hace años hubo un estudio en España que mostró cómo España no era ni mucho menos el país con más número de muertas. Estaba en un puesto bastante bajo en relación, por ejemplo, a otras democracias nórdicas de género que se suponía que estaban muy avanzadas en materia legislativa y que eran democracias de género avanzadas y, sin embargo, los ataques a las mujeres y el número de muertas era muy inferior, por ejemplo, en España, que en estas democracias más avanzadas. Yo creo que a eso se refería, porque claro, la palabra social es muy amplia, a eso se refería Elvira, cuando dice que ser un país desarrollado económicamente o incluso desarrollado legislativamente, no quiere decir que después en la práctica las mujeres tengan una defensa suficiente y no se vean sometidas a actos violentos. En los países nórdicos la violencia contra las mujeres es una cosa curiosa, es muy intensa. Es una cosa que no sabemos en España. España no es de los países peores, es un país en donde las cosas tienen que mejorar mucho, pero no es de los países peores en cuanto al número de mujeres atacadas o de mujeres muertas. Pensamos que efectivamente es un país con mucha violencia de género porque en España se habla de eso y hay una reacción social y se denuncia. Pero tiene toda la razón Elvira en eso que apuntaba hace un momento. Parece mentira que países muy desarrollados, que tienen recursos, que tienen dinero, que tienen medios, que pueden proteger a las mujeres, sin embargo, luego sus jueces no siempre estén a la altura de las circunstancias y digamos, la agresividad de un sector de la población a las mujeres se mantenga muy fuerte. Yo creo que es que eso tiene una explicación, que es la reactividad de ciertos comportamientos posmachistas.
En las democracias de género hay una parte muy importante de la población que acepta ya la igualdad y una parte que reacciona de una forma especialmente violenta porque se progresa en el terreno de la igualdad y que tratan de hacer involucionar esto. En España estamos viviendo algo de esto también. O sea, el progreso de las mujeres también genera actitudes reactivas en ciertos sectores de la ultraderecha, ¿verdad? Bueno, y perdón porque no quería hablar. Hemos interrumpido a Elvira, que además en ese estudio tan interesante que seguro que les ha llevado muchas horas, ¿no?, de estudio y de trabajo. Así que puedes continuar, Elvira, por favor. Pero é muito dinâmico e o diálogo é muito importante. Perfeito. Outra iniciativa em Europa que me chamou a atenção ha sido a FIFA, né, a Federação Internacional de Futebol, e com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, com o movimento Safe Home, né? O lugar seguro. He visto isso, não sei se confirmam que han visto, pero para apoiar mulheres e niños em risco de violência doméstica, de gênero e doméstica. A campanha foi uma resposta conjunta de las instituições a los recientes aumentos de informes sobre violência doméstica no país. Aqui, por la região da Europa, em Brasil não temos nada que tenha similitud com isto, sabe? Nada. Yo no conocía esa campaña, no sé si Maripaz o Esther, yo no conocía esa campaña de la FIFA. Supongo que é muito recente, algo assim. E lo mejor é que quando agora estamos em uma situação de tanta emergência que algumas informações nos ajudam a pensar saídas para cada país que conhece o outro país e assim temos como fazer algo. Porque, em verdade, do ponto de vista do governo do Brasil, não temos esperança. Es muy importante el trabajo de las universidades, Elvira. Todo el trabajo que estáis haciendo vosotras, el trabajo vuestro es muy, muy importante. Sim, é importante, nos desafia muitíssimo. Em Itália, por exemplo, o Ministério do Interior registrou 11 assassinatos em 11 semanas, em la quarentena. Em Espanha, Del Bosque nos dijo que a delegação do governo contra a violência de gênero informou que o número 016 não, havia recebido 295 consultas em abril de 2020, mientras que 43 estavam registradas em 2019. Então, houve um percentagem de 586% de aumento de violência em la pandemia. Em França, Christophe Castaner, o ministro, revelou a finais de março que a violência de gênero havia aumentado em 30% desde o início da pandemia. Em Reino Unido, como he dicho, a situação parece mais alarmante. Segundo informe de Bradley Taube para New York Times, durante o primeiro mês depois de que começara o bloqueio, 16 mulheres e meninas foram assassinadas em presuntos homicídios domésticos, mas que triplicou a cifra para o mesmo período, triplicou em 2019, e o governo britânico não assinou mais fundos para estratégias para combater a violência de gênero e proteger as vítimas durante a pandemia. E os resultados solo porque não há interesse e não há compromisso em fazê-lo. Em la crise, muitos governos, incluídos os nórdicos, se han mobilizado para responder a esta ameaça, como hemos dicho aqui. É o tema da máscara 19, que em las farmácias. E aqui temos também, sabes, temos recursos e divulgamos também com este tema em las farmácias para
poner alguna tarjeta roja, y etc. Y pedir ayuda por e-mail y tal. Entonces lo que tenemos aquí es que este de la tarjeta máscara, el código máscara 19, para pedir ayuda a los farmacéuticos. É o mesmo em Espanha, Alemanha, Noruega. Na Europa também é o serviço de SMS, há outras linhas de ajuda, né? Verdade? Que ajudam as vítimas a pedir proteção. Também queremos destacar em Europa, vosotros, a negociação dos marcos legais. Se está acelerando e melhorando as leis policiais e aumentando os serviços para as mulheres. 34 Estados-membros do Conselho da Europa han ratificado o Convênio de Istambul, que recebeu uma lista completa de medidas para proteger as mulheres, com especial atenção a los possíveis efeitos a lo largo da pandemia em el equilíbrio entre a vida profissional e personal, independência do crescimento econômico, inversión en la independencia por medio del crecimiento económico de las mujeres. Elvira, a mí me interesa porque tú estás en Brasil y bueno, yo sé que la situación en Brasil ahora mismo, la de la pandemia, es muy mala, ¿no? Estáis ahora muy mal. No sé si estáis confinados, no lo estáis. A mí me gustaría, pues eso, aprovechar tu presencia aquí en esta tertulia estupenda para que nos cuentes de primera mano qué está sucediendo en tu país. Que se están arbitrando también algún tipo de políticas, cómo está el tema de la violencia de la mujer ahora en tiempo de pandemia, que nos cuentes un poco, porque tú lo conoces eso de primera mano, ¿no? Que estás ahí. Sí, desde la semana pasada semana, empezó el pico de toda la historia de la pandemia en Brasil. Se han muerto millares de pessoas, 1.680, e se vai aumentando la vacuna. Estamos em média 3% de la gente que irá recebido, ¿no? La vacina, la imunização. E se estamos confinados, depende da região. Por exemplo, aqui em Alagoas, Maceió, a capital, ponemos em cores, ¿vale? Naranja, ou seja, não é tão grave, cerca de rojo. Pero el viernes cerrado não estava naranja. E agora todavía hay restaurantes abertos hasta las 8 de la noche, hay las escuelas funcionan de manera híbrida. Un día un grupo se vai presencial, outro dia outro grupo online, e assim se sigue. Recomenda-se, pero não é a quarentena de cerrar, de cerrar todo. Não há quarentena, que nunca houve em Brasil, de verdade. Intentamos. Y esa situación, vinculándola a la violencia de género, porque además el dirigente de tu país en un primer momento hasta negaba la pandemia, ¿no? Decía que no había pandemia. Yo no sé, dudo que se hayan tomado algún tipo de medidas para proteger a la mujer en los casos de violencia, pero estás equivocada. Cada estado tiene sus herramientas y mecanismos. Y, por ejemplo, en Alagoas tenemos que se llama Guardia María de la Peña, ¿eh? María da Peña, que hay una manera que hasta denunciamos si escuchamos algo y viene, es específico, y visitan y van a mirar lo que pasa y tal, es un recurso. Pero aquí tenemos la denuncia con vecinos, una red entre mujeres para una protección, a la delegacia, pero la dificultad es que las mujeres con la prohibición, el tema de la pandemia. Los parceros, los compañeros,
os homens, começam a proibir que visite a família, a madre, as amigas e tal. Então, vivimos esta paradoja e hasta quitam móvel. Não, se a mulher está sem trabalho, quem vai pagar sua conta de teléfono para que tenha conexão? E lá, eu não sei dizer, en el clivaje de clase, lo que es peor para las mujeres, porque de todas as maneiras, as mulheres de classe média que vivem em prédios não têm nenhuma comunicação comunitária como as mulheres que são mais empobrecidas. Então, é algo que há particularidades e que há que ter. Supongo, agora não temos nada igual, pero de barrio mesmo, para brigadas de las mulheres, devolver a isto para termos alguma condição de proteção. É grave, de verdade. E, por outro lado, também os divórcios. Discúlpame un momento, Elvira. Para los españoles que nos están oyendo, porque para una brasileña esto es una realidad que conoce muy bien. Brasil es muy grande y es un estado federal. Entonces, cada estado tiene disposiciones y medidas distintas. Depende de su gobernador, del gobernador de cada estado, el cómo funcione el sistema durante la pandemia. Entonces, hay gobernadores que han procurado favorecer medidas de confinamiento, medidas de vacunación o medidas de aislamiento, y otros que no. De modo que, en realidad, el presidente no decide todo lo que ocurre en el país de una forma determinante. No toma ciertas medidas que habría que tomar el Estado central. Pero los estados federales funcionan con mucha autonomía. Por eso ella te está hablando de que, claro, el estado de Alagoas tiene un funcionamiento en donde no ha habido un confinamiento absoluto, pero los que confinan son los maridos. Es decir, son ellos los que prohíben a las mujeres muchas veces el salir, o son los gobernadores los que intentan tomar medidas recomendando el confinamiento, y curiosamente el Estado central muchas veces trata de disuadir y persigue a los gobernadores que toman medidas de aislamiento. Entonces es que Brasil es muy grande y cada estado de Brasil, es muy difícil hablar de Brasil de una forma general. Cada estado de Brasil tiene una política sanitaria diferente con respecto al COVID, aunque ciertamente falla el Estado central. Y al revés, el Estado central está boicoteando a aquellos gobernadores que intentan tomar medidas sanitarias. Voy a decir porque hay mucha gente que conoce bien Brasil y sabe esto. Hay estados en donde los gobernadores han conseguido tomar medidas más sensatas y el problema es que el Estado central no está ayudando nada, Hay un detalle que es importante aclarar. En São Paulo, ahora, desde la semana pasada, jueves, supongo, cerrado, tipo una cuarentena, pero no como Europa. Hay toque de recolher. Toque de queda, se llama. Toque de queda. Salvador ha empezado el lunes pasado. São Paulo, jueves. Pero los jóvenes, los que están se muriendo más ahora también. Ha cambiado todo el perfil y con las variantes del COVID. ¿De dónde viene? Bueno, viene de estos comportamientos sin noción, ¿por qué? Tenemos el factor político muy serio y grave. Y la gente que tiene una identificación con el presidente y una simpatía por sus pronunciamientos irresponsables, lo ve como mejor, no usa máscara, para aglomeración y fomentar aglomeración, las tiendas tienen que estar abiertas, los restaurantes, las fiestas, todo. Es una locura. Entonces, ¿cómo? Por eso es muy importante un gobierno central para poner, no hay ninguna publicidad del gobierno incentivando la inmunización. No existe esto en el mundo. Es increíble. Es increíble, tú lo dices. Es increíble con la cantidad de personas que están muriendo, la pandemia gordísima que estamos atravesando.
y que no se tomen medidas de prevención, pues es increíble, sencillamente. Diferente. Un sinsentido. Então, o noroeste, onde vivimos, ha sido, esta região, os governadores han hecho um consórcio para a proteção da região, juntamente com um infectologista muito sério, e hacen as medidas são em rede regional. Então, ha sido a menor, a mais pequena cifra de contaminação. É a região que é de la más pobre de Brasil. Afortunadamente hay otras administraciones aparte de la central, esa es una de las ventajas, ¿no? De gozar de diferentes administraciones. Gracias a los estados de Brasil, donde hay gobernadores sensatos que efectivamente han tomado medidas. La pregunta es, ¿en dónde, digamos, tenéis gobernadores que han procurado tener una mejor política sanitaria frente al COVID? ¿Eso se traduce también en una mayor protección de las mujeres? ¿Tiene que ver eso con la mayor protección de las mujeres? Aquí, en Alagoas, hay ahora algunas iniciativas, hasta con un movimiento que contamos con hombres también, sabe, jóvenes, que é o feminismo, e este dia é importante que sepamos, há uma capilaridade com a juventude. Os chicos se ponem indignados com tudo isto, que han sofrido, ha visto seus mares sofrerem também. Então, há um movimento independente de governo também, mas temos que ter políticas públicas. Lá há um hospital aqui de las mulheres agora, desde há 2 anos, que agora aí também se volve para a proteção das mulheres em la pandemia, de alguma maneira, a equidade de proteção. Não é ideal, as delegacias não funcionavam como delegacias, não sei como se dissemos aqui, pero delegaciones, comisarias de policía. Comissarias não funcionavam por la noite, em fim de semana, onde temos mais violência. Pero estamos a lutar com isso. A universidade vai participar de um projeto para segurança e justiça, com nós outras do movimento feminista acadêmico também. Então, esse movimento, quando a crise nos conduz a encontrar força coletiva e para uma intervenção, para sugerências a los políticos e a las políticas. Temos deputada federal, a Teresa Nelma, que está em liderazgo em Brasília e peleia com o presidente atual. Estou acompanhando algumas, porque ha retrasado a financiação para as que chamamos emendas parlamentares, porque está tudo muito confuso. Então, se ha retrasado a hora que precisamos mais, as financiações. Então, está tudo muito tenso e muito difícil, mas também estamos com algumas iniciativas para enfrentar a desproteção generada, por exemplo, o Ministério da Mulher, da Família, é algo, uma vergonha cada uma de nós outras como mulheres, porque se vão para onde vão, levam a Bíblia e vão a rezar. Não estou de broma, é muito sério. Esther ha comentado alguna vez la gran importancia, la gran influencia que tiene la religión, las iglesias en Brasil. Yo creo que lo has comentado tú en alguna otra tertulia. El problema es que cuando hay un sector de la clase política que cree que la única forma de afrontar la pandemia es rezando y que no hay que hacer nada más y que no hay que tomar medidas sanitarias, pues eso es peligroso. Uno puede ser religioso o no serlo, y se puede rezar, y me parece muy bien que la gente rece si quiere rezar, pero indudablemente hay que tomar medidas sanitarias también. Entonces, ir con la Biblia y arreglar con la Biblia el problema de la pandemia, e incluso decir que no hay que tomar medidas sanitarias, porque yo solo he llegado a oír, no hay que tomar medidas sanitarias
porque hay que creer en Dios y basta lo que Dios haga y hay que aceptar lo que Dios haga, pues eso produce inhibición en el sector de la población más religiosa que cree que no hay que hacer otra cosa que esperar a la voluntad divina y esperar que la voluntad divina arregle las cosas. Y en España hay un refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Se puede rezar y está bien el que quiera rezar y eso le consuele, pero indudablemente eso no excluye el tomar medidas de tipo práctico y de tipo sanitario. Y yo veo que Brasil está muy dividido. El norte, que es más de izquierda, y tiene movimientos feministas mucho más potentes. La parte sur, que es la parte de San Paulo para abajo, ¿verdad? Esa parte es más bolsonarista y a partir de, en las zonas en donde el bolsonarismo tiene más peso, ciertamente las políticas sanitarias están fracasando rotundamente y el movimiento feminista es más débil. Yo creo que el movimiento feminista es más fuerte en las zonas de izquierda, que son las zonas de mayor resistencia a Bolsonaro. Los estados del noroeste y los estados del norte, esos tienen políticas sanitarias y tienen también sociedad civil, como nos estaba contando Elvira, nos está contando que ha habido iniciativas de las mujeres, incluso de cuidado y de atención sanitaria, donde partes de mayor voto pues el impacto del discurso de no hay que hacer nada, esto es una gripe, la economía manda, si te mueres no pasa nada. Yo recuerdo un momento en que el presidente Bolsonaro, ayer lo veía en televisión en España, decía: dejaos de mimimi, dejaos de llorar. Oye, ¿cómo me voy a dejar de llorar si hay más de 1.800 muertos diarios? Si se está muriendo cada poco una persona, si la masa de muertes en este momento es terrible porque la cepa brasileña es una cepa muy, muy letal, que está afectando además no solo a las poblaciones ancianas, también a las poblaciones jóvenes y a los niños. Ahora muchos jóvenes enfermos. Eso en Europa, por ejemplo, es todavía infrecuente. Hay jóvenes enfermos, pero en Brasil, por las diferencias sociales, por la desigualdad social, hay gente joven que está enfermando. Pero está siendo impulsada al mismo tiempo a no hacer nada. Entonces, el movimiento feminista, ¿qué puede hacer ahí? El movimiento feminista en Brasil, pues en el nordeste puede hacer algo más y, como nos está contando Elvira, está teniendo iniciativas importantes, pero en las zonas donde efectivamente hay un mayor conservadurismo o donde los grupos evangélicos tienen un peso mayor y piensan que la solución es rezar, pero no hacer políticas sanitarias, pues los contagios aumentan. Y yo creo que coinciden, Elvira me lo puede decir si está de acuerdo, que coinciden las zonas de implantación de la izquierda y de voto antibolsonarista, coinciden con una mayor potencia del movimiento feminista y en cambio un debilitamiento de ese movimiento en las zonas donde el bolsonarismo es más fuerte o donde la ministra Damares, como ella mencionaba hace un momento, pues simplemente cree que lo que hay que hacer es la Biblia, es leer la Biblia, llevar la Biblia y esperar a que Dios te arregle los problemas que tú no resuelves. Y en general, pues incluso los católicos creen en el libre albedrío, es decir, la teoría católica no es que hay que dejar que Dios te resuelva las cosas, sino que tú tienes que actuar. Tú tienes que actuar y tú tienes que tomar medidas, ¿verdad? Esto en un Brasil muy religioso, porque no es comparable Brasil a España para nada, se está generando un drama verdaderamente terrible. Mira, y casi vamos. Es un dispositivo. Elvira, yo quería preguntarte, porque tú también eres doctora en periodismo, ¿no? Y sí que me interesa también saber cómo los medios informan, ¿no? Cuando sale el señor Bolsonaro y dice esas cosas que dice, no sé cómo es la reacción de los medios, si se informa claramente de lo que está pasando con la pandemia, si hay un poco de quizás, no sé si hay libertad de expresión, de contar todo lo que realmente acontece. ¿Cómo es la acción de los medios? Este senhor que está na presidência, porque tenho dificuldade de chamá-lo de presidente, porque, bueno, intenta bloquear a comunicação, pero não logra. O que temos muito positivo, pero muitíssimo positivo, é a prensa em Brasil, os médios. La Globo hoje, una paradoja en la historia de la comunicación, ¿no? Desde la dictadura, la Globo hoy es vista como comunista por el presidente. No, pero eso es absurdo. La Globo nunca fue comunista, ¿eh? Lo que pasa es que no es bolsonarista. Tiene una batalla campal, sí. Las redes que no son bolsonaristas, las cadenas,
llama ele as empresas de comunistas, pero estamos com ha havido que não temos um ministro de saúde, o ministro de la salud é um militar. Estamos em militarismo em todas as instâncias do governo. Isso é uma realidade, não é ficção. Então, começar a maquiar, fazer uma maquilhagem de los dados. Lá há um consórcio de prensa que atualizam os dados e nos informam por la manhã e por la noite. Então, um exemplo de lo que a prensa tem um papel, uma contribuição muito grande para saber o que passa. Por exemplo, não haviam comprado as vacinas, o presidente não havia comprado até o mês passado, pero el gobernador de São Paulo, Dória, ha hecho desde el inicio, el año pasado, un convenio con China para la vacuna chinesa, ¿no? Pero el presidente ha dicho que no para nada Anvisa, que es el regulador que autoriza las vacunas, que ha puesto un militar también allí, bueno. Y lo que pasa, hasta no autorizarse a Anvisa, no compraba. Con la presión de los medios y con los intereses políticos divergentes, ha sido muy rápido. El Supremo Tribunal Federal también no ha intervenido, pero la prensa es un orgullo para nosotros. Tenemos en el tiempo de crisis sanitaria, estamos muy bien informados y tenemos muchas alternativas. Las oficiales de la TV, pero hay muchas frentes progresistas, blogs, radios y tal, y también análisis críticas. Que la prensa en Brasil estaba muy controlada, pero yo creo que en este momento la pandemia ha hecho reaccionar a los medios, a los periodistas, porque antes los periodistas brasileños no se caracterizaban por ser una prensa muy libre o muy de izquierda, pero hay una reacción en los medios, yo creo que ante el horror. ¿Y los movimientos feministas? ¿Cómo los ves tú? ¿Están teniendo algún papel? Porque hemos venido a hablar del 8 de marzo. ¿Cuál? ¿Cómo ves tú el 8 de marzo? ¿Cuál? Hoy. El 8 de marzo, el movimiento feminista en Brasil y el 8 de marzo, ¿cómo está? Bueno, tenemos un movimiento online y una propuesta en barrios, no para aglomerar, pero grupos se van a hacer algunas manifestaciones en el centro, en la periferia, en los barrios. Hay un movimiento para que lo haga. He recibido, yo no voy y no fui porque estoy con mi pie roto, estoy inmovilizado mi pie, pero recibí assim, algunas convocatorias para movilizaciones y también en WhatsApp estamos intercambiando y que me llama la atención es que mujeres, desde las mayores, están feministas increíbles, muy, sabes, assim, mi madre, bueno, en la manera de ella, ¿no? Suave del feminismo, no de lucha, pero feminismo de valoración de la mujer como mujer y tal. Y todo el tema, este año me parece más politizado, ¿sabes? Politizado en el sentido menos de mercado, pero de defensa a la vida de las mujeres. ¿Pero tú crees que ha crecido, que la pandemia ha fortalecido el movimiento feminista? Estamos em processo, estamos impactadas. O que percebo é que tivemos eleições, não? Aqui. Muitas mulheres, nossa amiga reitora se ha candidatado aqui, muitas mulheres se han candidatado em todo o Brasil, não? Pero hubo um pouco uma cisão, uma ruptura, pouco algo que por la política nos dividimos um pouco. Esta é a verdade. Agora começamos a
Ahora en 8 de marzo, empezamos a entender que o coletivo é importantíssimo, unificado na frente das mulheres. É o que percebo, sabes? Então, ¿En todo Brasil o solamente en el Nordeste? ¿Estás hablando del Nordeste não sei como está. Eu digo desde mi sítio de habla, que agora falamos assim aqui. No lugar de fala, que os gusta tanto, sí. Pero es una buena pregunta para otra tertulia. Tenemos que hacer otra pronto, porque yo creo que ya tenemos que ir despidiendo. Yo creo que llevamos ya mucho tiempo de tertulia. Hay que hacer otra. Para concluir um pouco deste do raciocínio, estamos em processo, porque por o tema de nossas reuniões com política de partido. Isso é um hecho. Agora, passamos o impacto que o presidente cada dia empeora. Estamos unidas, todo o mês estaremos fazendo coisas. Todo o mês de março. Hoje estarei em outra live também para o tema da violência. E já estou escutando gente invitando, não a mim, para outros grupos que estão a fazer algo para denunciar o que estamos passando, para fortalecer e para ter aliados na sociedade. Porque a Espanha é desarrollada nisso, e nós outras não. Estivemos muito entre nós outras mesmas. Supongo que poderemos fazer algo neste sentido. E na política, há muitas mulheres de PSOL, que é um partido que há muitas feministas, e Rio, a Marielle, que se ha morto, não se ha investigado o assassinato. Temos uma frente de mulheres negras, feministas, transgênero, fantástica, que é uma esperança incrível, porque desarrolla outros temas e estamos a enfrentar e fortalece nossa esperança para a luta, sabes? Estamos em processo, porque estamos muito impactadas, de verdade. Está muito sério. Muitas mortes e bueno, a luta reencanta um pouco, né? Nos põe mais fortes e supongo que a partir de hoje estaremos concretando algumas pontes entre nós outras de uma maneira mais forte. Yo creo que este día 8 de marzo tiene esa virtud, ¿no? Que une muchísimo a las mujeres. Celebrar este día juntas tiene esa virtud que nos une muchísimo. Tenemos que cortar ya porque ya llevamos más de una hora de grabación. Maripaz, no sé si quieres despedir con alguna frase, con alguna idea, que has hablado muy poquito de esta día. Me gustaría escucharte. Bueno, yo quiero agradecer y yo creo que ha sido interesante el debate que se ha producido así entre las dos orillas del Atlántico y la situación que están o estamos experimentando las mujeres. Yo creo que, como decías, Elena, el 8 de marzo es un revulsivo para la movilización, para la concienciación. De estos informes que citábamos al principio, yo ahora estaba repensando y recapitulando. En estos informes se citaba el tiempo que nos queda para conseguir la igualdad. Se hablaba como medio siglo para poder conseguir una igualdad política en los parlamentos y como 100 años, en torno a 100 años, para conseguir la igualdad en la empresa. Me parecen unas cifras terribles cuando hablábamos del siglo XX como el siglo de las mujeres, ¿verdad? En esos míticos libros y monografías que todos hemos manejado. Esperemos que el siglo XXI signifique realmente el siglo de las mujeres y que realmente, pues tengamos oportunidad de que la salida de la pandemia no nos ofrezca un retroceso.
que realmente la salida de la pandemia signifique que haya políticas sociales y que haya medidas que avancen hacia la igualdad y que no profundicen las brechas existentes y las brechas previas que se han agudizado a lo largo de estos 12 meses que hemos vivido. Entonces, yo creo que en este 8 de marzo tenemos que poner sobre la mesa lo que nos queda por hacer y lo que tenemos que hacer de cara a la salida de la pandemia. Bueno, pues yo no sé si quieres poner tú ya precisamente algo en la mesa de lo que hay que hacer. Con una reflexión. Y yo creo que efectivamente la pandemia ha producido un retroceso en el terreno laboral, en el terreno de la violencia, en el terreno del crecimiento de las brechas. Y por tanto la mujer ha retrocedido en la pandemia desde el punto de vista económico y social y desde el punto de vista de la violencia. Todo eso se ha empeorado. Si lo que dice Elvira es cierto y si lo que estamos viendo en España es cierto, lo que sí parece es que ha permitido la pandemia o ha llevado a reflexionar que hay cosas muy serias que deberían mover a las feministas a luchar juntas. Entonces, los movimientos feministas están muchas veces separados y divididos. En España lo sabemos muy bien, hay corrientes feministas enfrentadas. Pero parece que en este 8 de marzo ha habido un intento de reunirnos las mujeres y de reflexionar que lo importante es lo importante, que siempre hemos tenido una función de cuidado que no debería ser exclusiva nuestra, que debería ser compartida por los hombres, pero siempre hemos sabido cuidar y que para cuidar en este momento el mensaje sería tenemos que unirnos y el movimiento feminista no puede fragmentarse, tiene que unirse, tiene que prescindir de las banderías y de las luchas de partido. Los feminismos se contaminan de las luchas de partido, esto es inevitable, pero tenemos que superar esas luchas de partido porque la causa de género es una causa compartida, es una causa común como lo es la causa de la emancipación de clase o de la emancipación de etnia o de la emancipación de todos los movimientos por la igualdad de las mujeres tienen que unirse y la pandemia debe ser un motivo de reflexión. Si las mujeres hemos sido muy perjudicadas, tendremos que buscar una forma de recuperar los espacios perdidos y de cuidar de la salud, también de cuidar una vez más de la salud de nuestras sociedades enfermas que muchas veces no están reaccionando adecuadamente y no están tomando todas las medidas oportunas para combatir algo que está causando muchas muertes y mucho dolor. Ese sería mi mensaje, la de una petición de unidad del movimiento feminista en una situación tan extremadamente grave. La del olvido de los conflictos partidistas es muy difícil, pero en este momento yo creo que tenemos que ir a por lo menos a aquellos sectores que son más sensibles, unirnos y atender a lo que es más urgente en este momento, que es la salud y que es los hijos y que es la gente joven, las nuevas generaciones, salvar de alguna manera su empleo, su trabajo, sin resentir por eso el principio de igualdad de oportunidades, sin que las mujeres tengamos que ser las sacrificadas una vez más. Muchas gracias a todas las participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Cada olhar me ha enriquecido muchísimo de alegría. Gracias. Muchas gracias. Até mais, como decimos en Brasil. Hasta pronto.